Bueno, qué rico estar con ustedes. En esta noche le damos gracias a Dios. Va a ser un tiempo especial. Tenemos un programa muy especial de preguntas y de respuestas. Y les animamos, hemos recibido algunas preguntas a las cuales queremos dar hoy contestación, pero les animamos por favor a que usted que está allí se conecte, comparta y también si usted tiene preguntas, interrogantes, por favor déjenoslas allí plasmadas porque también queremos dar juntos respuesta a ellas. Y bueno, les saludamos, bienvenidos como siempre. Muchas gracias por poder llegar hasta sus hogares, hasta el lugar de donde nos ve. Sí, muy buenas noches para todos. De nuevo, qué rico poder estar con ustedes acompañándolos. Como mi esposa decía, queremos eh, dar contestas, dar unas respuestas lo más acertado posible en lo que podamos nosotros Uh hacerlo, ¿cierto? Porque no somos esos grandes teólogos tampoco, pero sí somos hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de Dios que queremos hacerlo de la mejor manera y quitar interrogantes que podemos tener, queremos dar esas respuestas favorables o no tan favorables, porque no siempre las respuestas que -huh. nosotros queremos frente a nuestros interrogantes tienen que ser las mejores o las que más nos favorecen a cada uno de nosotros. Entonces la idea es que podamos aprender entre todos. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque muchas personas hoy en día no se están congregando, no vienen a la iglesia o no hacen parte de la iglesia y desde lejos nos hacen preguntas. Entonces nosotros quisimos sacar este programa Claro. para poder hacerlo público y que muchas personas también se interesen en poder preguntar para poder aclarar cada uno de sus interrogantes en todo momento. Entonces la idea de todo eso es aprender juntos y poder eh, estar como más plenos, estar en mucha más paz, estar en mucha más paz frente a todo aquello que buscamos, que es poder aclarar interrogantes en las personas. Así es, realmente estos programas son muy importantes y son muy necesarios porque quizás tu pregunta y tu interrogante es la pregunta o el interrogante de muchos otros que no, digamos, no se disponen a poder hacerlo porque, bueno, por temor, por pena, por muchas cosas, pero realmente vamos a tratar de dar entonces hoy respuesta a algunas preguntas que nos han llegado a nuestro WhatsApp y como les decíamos, déjanos allí si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, algún interrogante, por favor déjala allí, como mi esposo lo decía, retomo sus palabras. No quiere decir que nosotros tengamos la última palabra, para nada, la última palabra y la verdad la tiene la palabra de Dios y que no tampoco seamos los más doctos en cuanto a la teología bíblica, pero en lo que Dios nos ha permitido a nosotros aprender y compartir, queremos compartir eso también con ustedes. Y en aquellas cosas que no tienen respuesta, pues les diremos, no hay una respuesta porque hay muchas cosas que Dios dice en su palabra que le pertenecen a Él y que no nos va a dar respuesta hasta el día que estemos delante de su presencia. Pero Así bueno, es. vamos entonces a comenzar este buen tiempo, no sin antes obviamente orar, poner este tiempo en las manos del Señor y darle gracias a Él por estos maravillosos espacios que nos permite tener. Claro que sí. Dispongamos entonces para orar y darle gracias a Dios. Señor Jesús, Así, estamos Papito delante Dios, de Señor, su gracias, presencia. Señor, en este buen tiempo que nos has regalado. Una vez más, Señor, para poder, Señor, poder discernir tu palabra, poder aceptar tu palabra, Señor, para poder, Papito Dios, Señor, a través de ella, adquirir esa sabiduría, Señor, que tú tanto quieres para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Papito Dios, para que sea cual fuese, Señor mío y Dios mío, nuestros interrogantes. Delante de ti, Señor mío y Dios mío, podamos aceptarla, podamos asimilar tu verdad, oh buen Rey. Que no veamos, Señor, apegados, Señor, a criterios personales, que no veamos apegados, Señor mío, Dios mío, a cosas que de pronto pueden llegar a dañarnos, a tergiversar tus verdades, Señor Jesús, sino que podamos, Señor, entender, comprender tus verdades, aceptarlas y poderlas vivir de la mejor manera. Gracias por aquellas personas, Señor, que han hecho estas preguntas, gracias por aquellos interrogantes grandes que tienen muchas más y que sabemos que en el proceso de estos días, en tiempos futuros, Señor mío, podemos dar respuesta también a cada una de ellas conforme a tu palabra, Señor. Muchas gracias por cada uno de ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, perfecto. Vamos entonces a comenzar con este tiempo y quiero dar inicio con una de las preguntas que nos han formulado. Obviamente por obvias razones y por el respeto pues y la discreción que queremos manejar con las personas que nos han escrito, no vamos a dar el nombre de quién lo hizo, pero vamos a dar entonces lectura a la primera pregunta que nos llega
Y yo compartía con mi esposo y decía, es una pregunta que es muy especial para nosotros porque trataremos no solamente de poder, digamos, llenar una duda o un interrogante que surge a través de lo que esta persona nos hace llegar, sino que a través de la palabra de Dios sé que vamos a traer consuelo, paz al corazón de esta persona. Y la primera pregunta dice así, y quiero leerlo textualmente. Perdí a mi mamá hace 4 meses a causa de una enfermedad. Los últimos 10 años de su vida no pude compartir a su lado, ya que ella se había trasladado a otro departamento. Dado el diagnóstico, la traje para mi casa a cuidar de ella, pero el cáncer le venció. Llevo más o menos un mes donde sueño con ella y le veo muy deprimida. La pregunta entonces va acá y dice, me siento muy angustiada porque no sé qué quiere ella o qué está pasando con ella. Y lo primero entonces, antes de pasar a esas respuestas bíblicas y a esa base bíblica que Dios tiene para nosotros, tenemos que entender que la etapa, que el duelo tiene 5 etapas. Todas las personas que pasan por un proceso de duelo pasan o tienen 5 etapas que pueden tener desde el momento del inicio, obviamente desde el momento en que pierden su ser querido hasta el momento en que terminan la última etapa, puede haber un lapso de entre 1 año y 2 años y eso tiene pues digamos el por qué entre unas personas sea digamos mucho más pronto o en otras se retarde un poco más. Entonces es lo primero que nosotros necesitamos entender y es que tenemos que comprender que tenemos esas etapas. La primera de ellas, la primera etapa se llama la etapa de negación, que puede durar entre unos 6 meses desde el momento de la pérdida de ese ser querido. Continúa la etapa de la ira, luego sigue la etapa de la negociación, continúa con la etapa de la depresión y finaliza con la etapa de la aceptación. Como esta persona nos dice que hace 4 meses perdió a su mamá, entonces estamos hablando que estás viviendo en este momento en la etapa de la negación. Esta etapa tiene como característica que, digamos, trata como con las cosas que se vive, como de amortiguar, de aplazar un poco ese dolor que se siente por esa circunstancia que ha acontecido. Y digamos que de una u otra manera, consciente o inconscientemente, queremos como hacer de lado esa realidad que tenemos. Y esto obviamente, esta etapa de negación, se va a hacer un poco más difícil si hubo, digamos, si hubo circunstancias como distanciamiento, como lo que la persona nos comparte, si hubo actitudes incorrectas, palabras incorrectas con esa persona, entonces esta etapa de negación puede hacerse aún más difícil. También tenemos que entender que todas estas etapas que vive una persona que pasa por un duelo pueden variar de acuerdo a qué, dice, de acuerdo al motivo que haya sido el deceso, la muerte del ser querido, a la edad que haya tenido la persona, al tiempo del predeceso o a ese tiempo antes que vivimos con la persona, cómo fue ese tiempo que nosotros vivimos antes, si fue un tiempo de armonía, fue un tiempo de compartir o fueron tal vez momentos difíciles, todo eso hace parte y también la edad de la persona. Entonces, quería realmente tocar este punto porque es necesario que nosotros desde esa parte científica, desde esa parte psicológica, nosotros entendamos los procesos que pasamos por un duelo, que digamos es totalmente normal la situación que en estos momentos esta persona está viviendo, porque ha perdido su ser querido, ha perdido a su mamá hace muy poco tiempo y está entonces en esta etapa. Y en la etapa de negación es totalmente normal soñar con aquellos seres queridos. Porque digamos que el soñar con ellos es la respuesta a esa necesidad que tenemos nosotros de consuelo,
de querer de pronto entender y de querer dar respuesta a lo que ya, digamos, no tiene una respuesta. Y allí, en medio de los sueños, nosotros exteriorizamos involuntariamente todo el dolor por la pérdida de aquel ser querido y o sea, por esa ausencia, por esa culpa tal vez que nosotros, digamos, sentimos por todo lo que ha sucedido. Entonces, obviamente eres consciente de que tu mamá ha muerto, de que tu mamá no está, eres totalmente consciente de eso, pero inconscientemente nosotros a través de los sueños lo que hacemos es reflejar esos sentimientos que están en mí. ¿A qué me refiero con esto? Digamos esos sentimientos que tienes en este momento que son totalmente normales, de tristeza, de impotencia, de dolor, de enojo, de culpa, porque no conozco cuál fue, digamos, durante esos 10 años la relación que tuviste con tu mamá, pero no importa realmente cuál haya sido, nosotros como seres humanos digamos que nos sentimos de una u otra manera como culpables, por decirlo de alguna forma, y esas etapas que vivimos de duelo. Y nos hacemos muchas preguntas, hay algunas etapas donde, en la etapa de la negación, por ejemplo, donde nosotros comenzamos a culpar a otras personas, donde nosotros comenzamos a decir que tal vez hubiera sido posible haber hecho algo, todo este tipo de cosas suceden. Entonces, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista psicológico, realmente lo que estás viendo en tu mamá, cuando dices que sueña con ellas y que la ves a ella triste, no es que tu mamá esté triste, no es que tu mamá esté angustiada, estás viéndose el reflejo de tus propios sentimientos, de lo que en este momento naturalmente está sucediendo en tu vida, esa angustia, ese dolor, y me dices que haces más o menos un mes vienes con eso. Inconscientemente acabamos de pasar una fecha que es una fecha muy especial como fue el Día de las Madres. Inconscientemente, con toda seguridad estuviste pensando, va a llegar este momento, ya no estoy con ella, hubiera estado con ella, que hubiera sido, y todo esto, vuelvo y lo digo, a través de los sueños, entonces nosotros desfogamos como todo ese sentimiento, todo eso que tenemos guardado en el corazón y que a veces tampoco tenemos con quién expresarlo y que no lo pueda entender. Entonces los sueños son como esa manera donde liberamos todo ese tipo de sentimientos que tenemos. Y habiendo entonces mirado como desde la parte científica y psicológica este proceso, quiero entonces que podamos ir al punto de vista bíblico sobre este tema. Antes de dar parte a este tema bíblico, yo quiero decirte que no es la primera vez ni es la única. No es la primera vez ni es la única persona que siente todas estas cosas. Claro, es normal Por eso totalmente. estamos en el proceso, dice que en el proceso de negación. Yo me niego a que esa persona se haya ido. Yo me niego a que no la tenga más cerca. Yo me niego a que ella esté ausente, de que no la pueda acariciar, abrazar, que no pueda conversar con ella. Son negaciones a las cuales nosotros en nuestras emociones no queremos admitir en ningún momento. Luego te digo, no es la primera vez. Por lo general todas las personas que les falta un ser querido, un ser que aman tanto o que ha estado por mucho tiempo muy cercano, empiezan digamos, a pasarle todas estas cosas. Empiezan a pasarle todas estas cosas. Yo lo digo desde mi experiencia también, siendo muy joven, perdí a mi papá y en ese querer tenerlo, en ese negarme a que se haya ido, uno escucha. A veces escuchamos cosas, decimos escuchar cosas dentro de nuestros hogares, decimos en nuestros sueños verlos, tenemos visiones de cosas, pero volvemos a lo mismo. Es la misma negación de soltar la persona, de que ella pueda estar en ese lugar ausente de nosotros. Entonces es importante el poder reconocer todo esto, que no es que la persona esté en un estado triste y que yo la pueda ver de esa forma, sino que es simplemente que yo me estoy negando a soltarla, a dejarla ir como tal. Y eso repercute mucho en nuestras vidas porque eso se vuelve nocivo. Claro. Eso se vuelve nocivo para cada uno de nosotros. Cuando yo me niego a todo esto, yo soy el que estoy sufriendo y empiezo, quizás muchas veces se hace tan fuerte en personas que tienen que tener ayudas psicológicas muy fuertes frente a todo esto. Entonces lo ideal es que vamos a acompañarnos a través de la palabra para poder entender y comprender mejor lo que pasa con las personas que se han ido. Igualmente para que sea un descanso para cada uno de nosotros. Así es, claro. Así es.
Vamos entonces a la palabra del Señor y vamos a leer, dice la palabra de Dios en Job 14, 12 y 21. Job, en el libro de Job, capítulo 14, versículo 12 y versículo 21 nos dice la palabra del Señor. Así que el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Y el versículo 21 nos dice, sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá. La palabra de Dios, cuando nosotros la abrimos, la leemos y la creemos, que es lo importante, nos asegura de que la persona que yace ya no tiene más como levantarse, como volver acá a la vida. Dice que él está en un estado donde está en un estado esperando que ese Cristo de la gloria, que ese Cristo todopoderoso venga por su iglesia, por su pueblo y nos levante a todos juntamente. Entonces dice que esta persona ya no tiene memoria y también dice que él no sabe lo que está pasando, lo que está pasando en la tierra. Dice la palabra de Dios que sus hijos tendrán ¿qué? ¿Cómo nos dicen? Tendrán honores, pero Sus él no hijos lo tendrán sabrá. honores, pero él no lo sabrá. ¿Por qué no lo sabrá? Porque esta persona no tiene memoria de lo que está pasando aquí en la tierra. Muchas personas, y con todo respeto, se los decimos con el mayor respeto, muchas personas le oran a sus seres queridos para que los bendiga desde allá donde están. Pero la palabra de Dios es muy clara frente a todo esto, cuando nos dice que estas personas, estos que ya se han muerto, que ya han dormido, dice que ellos no tienen memoria, que no tienen conocimiento de lo que pasa en la tierra. Entonces, es muy bueno que Dios podamos saber, que podamos entender, comprender esta gran verdad. Y a partir de esos, vamos usted y yo a descansar. ¿Descansar cómo? Porque nos está atormentando, porque no tenemos esa paz, porque piensan a veces que están en un lugar donde están siendo, digamos, atormentados en este momento. Son muchas cosas, pero tranquilo, tenga paz, simplemente acepte de nuevo la ausencia, la pérdida de esa persona y tenga mucha paz y busquemos de Dios para que Así nos es. traiga paz a nuestros Y corazones. vamos a mirar un texto más que digamos, el deseo, y ahorita comenzábamos hablando de eso, nuestro deseo y nuestro anhelo, no es tampoco, digamos, como implementar a la fuerza nuestra fe y nuestro conocimiento en las personas, no. Queremos dar, nos hicieron una pregunta y queremos dar nuestro punto de vista y nuestro punto de vista es un punto totalmente bíblico, no es lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos, sino realmente lo que la palabra de Dios nos enseña. Y yo quiero que miremos también un texto más para que pasemos a otra pregunta y está en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Y la palabra de Dios nos dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Más explícito no puede ser, explícito no puede ser la palabra de Dios. Sí. La palabra de Dios es clarísima. Por eso la palabra de Dios ella misma se encarga y el Señor Jesús nos dice que cuando nosotros conozcamos la verdad nos hará libres. Libres frente a tantas cosas, libres frente a tantas cosas que nos hemos creído, que nos han contado, ¿cierto? Entonces dice que aquel que ya durmió, aquel que ya murió, no tiene más memoria. Reitera otra vez aquí en Eclesiastés. Entonces sigamos confiando de que esas personas que se han ido, Dios tendrá un lugar para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos. Y nosotros que estamos acá en la tierra, estemos seguros y confiados de que nosotros, esas personas, algún día iremos también a esos mismos lugares, pero que aceptemos en todo momento la ausencia y la pérdida de esa persona que es muy importante. Y es algo muy natural, es algo muy natural. La muerte muchas veces la vemos nosotros como algo horrendo, como algo catastrófico que llegó para la familia. No, es un proceso natural, es un proceso natural para todos y cada uno de nosotros. Entonces empezar a aceptar y en lo que más podamos, aquellos que todavía tenemos seres queridos, igualmente breguemos a estar muy cercanos a ellos, a entregar lo mejor de nosotros a ellos, ¿cierto? Porque de esa forma, cuando esas personas partan, o partamos nosotros, o ellos, pues igualmente vamos a tener mucha paz, vamos a tener mucha paz. Y realmente, como les decíamos, es un proceso natural que todas las personas vivimos cuando perdemos un ser querido, totalmente natural ese proceso que vivimos.
de estas etapas. Entonces, queremos darte un parte de tranquilidad. Tu mamá no está sufriendo, tu mamá no quiere darte tal vez un mensaje de angustia, no, nada de eso. Realmente lo que estás a través de los sueños es exteriorizando tus propios sentimientos, tu angustia, tu frustración, tu impotencia, tu dolor, tu enojo, o sea, todos esos sentimientos que llegan a nuestra vida cuando sucede una situación como esta. Entonces, vuelvo y digo, queremos darte un parte de tranquilidad desde el punto de vista científico y a través de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña, de que realmente ellos están en un lugar donde no tienen conciencia más de este mundo, sino que, bueno, nosotros, como dice también su palabra en algún texto, somos nosotros los que en un momento debemos de prepararnos, estar preparándonos continuamente para un día estar en ese lugar donde ellos están también. Así es, que bien, entonces Ajá, demos vamos cabida a a la continuar. segunda pregunta, el segundo Así es. interrogante. La segunda pregunta dice de la siguiente manera: ¿cómo mantengo mi relación con Dios si no podemos asistir a la iglesia? ¿Cómo mantengo mi relación con Dios si no podemos asistir a la iglesia? A ver, para esta pregunta es muy importante porque hoy que estamos viviendo todo este momento, donde las iglesias, las iglesias, y hablemoslo de eso para que lo podamos entender, porque la pregunta es de esa forma, si no puedo asistir a la iglesia. Entonces, como las iglesias están cerradas, entonces las personas no pueden ir a estos lugares. Pero yo quiero por favor que vayamos y demos respuesta primero, ¿qué es la iglesia? Muy bien. ¿Qué es la iglesia? Porque la iglesia, vamos a dar respuesta a esto de una vez conforme a la palabra de Dios, que es muy importante el hacerlo. Y por favor queremos que vayamos a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, para aclarar un poquito todo esto. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice de la siguiente manera: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así es. Dice la palabra de Dios que la iglesia es el cuerpo del Señor. O sea que la iglesia venimos a ser cada uno de nosotros. Entonces muchas personas dicen, ¿cómo mantengo mi relación con Dios si no puedo asistir a la iglesia? Esa parte que usted llamamos iglesia es el templo como tal. Es un auditorio, es unos muros que hemos levantado para poder congregarnos. Pero no es la iglesia. La iglesia somos usted y yo, porque dice que somos nosotros el cuerpo. El Señor Jesucristo es la cabeza de esa iglesia y usted y yo somos el cuerpo de Él. Entonces, cada uno de nosotros somos iglesia de Dios. Cada uno de nosotros somos iglesia de Dios. Entonces, por favor, que quede esto muy claro, que quede esto muy claro frente a todos y cada uno. Nosotros hemos empezado a coger ya muletillas, hemos empezado a coger, digamos, unos vicios, digámoslo de esta forma, por no forzar mucho, donde le llamamos a la iglesia del Señor, a ese templo donde vamos a reunirnos, donde vamos a congregarnos, pero no es así. La iglesia somos usted y yo, y por consiguiente, como somos usted y yo, somos piedras vivas también igualmente, entonces tenemos que seguir viviendo esa iglesia, no importa el lugar donde podamos estar. Y de pronto, para dar un poquito más de claridad sobre esto, vamos a otro texto. Les vamos a estar dejando los textos allí en nuestra página. Y el segundo texto que vamos a mirar está en el segundo libro a los Corintios capítulo 6, versículo 16, y nos dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestros corazones, cuando nosotros lo estamos viviendo, cuando estamos bregando a cumplir sus normas, sus preceptos, cuando nos alineamos con la palabra de Dios, cuando somos obedientes a ella, dice que somos cuerpos vivos, usted y yo, que estamos en todo momento ejerciendo esa iglesia del Señor Jesucristo. Dice que no es el templo, no son las estructuras, que somos usted y yo. Nos está aclarando una y otra vez qué es la iglesia. Entonces, desde esa perspectiva que nosotros vemos y esa conciencia ya clara que tenemos de lo que es iglesia, usted y yo vamos a seguir trabajando ahí desde la casa.
Por eso estas redes sociales, Ujú. por eso estas redes sociales son tan importantes, porque la iglesia del Señor dice que siempre prevalecerá. La iglesia del Señor nunca será destruida, porque la iglesia del Señor son las personas. Entonces, donde quiera que usted y yo estamos, donde quiera que nos encontremos, seguimos siendo la iglesia del Señor. Qué bueno el poder congregarnos de nuevo, qué bueno el poder todos juntos abrazarnos en estos lugares que le llamamos templos, en estos auditorios, en estos salones que hemos construido para que todos vamos a escuchar palabra de Dios. Pero Dios es muy lindo porque a partir de las redes sociales, a partir de todo esto que han inventado, que han incorporado continuamente novedad en la tecnología, hoy en día son unas herramientas espectaculares para que usted y yo podamos seguir reuniéndonos, seguir también congregándonos como esa iglesia del Señor Jesucristo que somos cada uno. Así es, entonces tenemos que tener claro hasta este momento y conforme a lo que la palabra de Dios nos ha dicho, la iglesia somos usted y yo, cada uno de nosotros somos iglesia. Y si cada uno de nosotros somos iglesia, entonces tenemos que dejar de decir vamos a la iglesia, aunque no es un error decirlo, ni es un pecado tampoco hacerlo, de decir, de estar simplemente limitándonos a asistir a una iglesia, a un lugar, a una bodega, a cuatro paredes y comenzar a ser iglesia. Y estos momentos que estamos viviendo son los momentos oportunos para que nosotros entendamos esta verdad y para que nosotros pongamos esta verdad por obra. Porque si usted y yo somos la iglesia, como nos dice la palabra del Señor, entonces tenemos que entender que nosotros no estamos limitados ni al tiempo ni a las circunstancias que nos rodean, sino que donde quiera que usted y yo estemos, como iglesia de Dios, como el cuerpo de Cristo, pues así tenemos que seguir conduciéndonos como hijos de Dios, donde quiera que usted y yo permanezcamos. Es muy importante nosotros poder decir y reconocer, y qué bueno que a partir de todo esto que se está presentando, empezamos a cambiar nuestra forma de decir y lo digamos de esta forma. Como iglesia vamos a congregarnos en el templo donde hemos preparado para escuchar palabra de Dios. Como iglesia, ¿cierto? Entonces nos referimos a nosotros como primera persona. Como iglesia vamos a congregarnos a aquel lugar donde escuchamos la palabra de Dios, que es muy importante cuando ya se pueda pues de nuevo abrir, cuando podamos volver a tener todo como un poco normal frente a todo esto. Pero que nosotros tengamos muy claro que yo soy iglesia, esté en la casa, esté en la empresa, esté en las calles, yo sigo siendo iglesia, porque dice el Señor que nosotros somos piedras vivas de su cuerpo, y Él que es la cabeza principal, igualmente nos vamos conformando ese gran edificio tan lindo que viene a ser todo lo que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y con esta verdad y de acuerdo a la pregunta que nos han hecho, ¿cómo mantengo mi relación con Dios si no puedo asistir a la iglesia? Pues tenemos que tener claro que mi relación con Dios no depende de que yo vaya o no vaya al templo o a la iglesia. Mi relación con Dios depende realmente de mi intimidad, del tiempo que yo pase con Él. O sea, mi relación con Dios es una cosa totalmente personal y soy yo, somos cada uno de nosotros los únicos responsables de que esa relación permanezca, se afirme, se establezca cada día más. Porque pongamos el ejemplo de que no se van a volver a abrir los templos, de que no se van a volver a abrir las iglesias. Entonces mi relación con Dios, ¿qué? Realmente es imposible que nosotros, digamos, pensemos siquiera una cosa de estas. No, mi relación con Dios tiene que permanecer, esté en mi casa, como mi esposo lo decía, esté en mi casa, esté en mi trabajo, esté en mi lugar de estudio, donde quiera que esté, como hijos de Dios, como esas personas que pertenecemos a ese cuerpo de Cristo, tenemos que seguir evidenciando que somos hijos de Dios, que debemos vivir conforme a todos aquellos mandamientos que Dios ha dispuesto para nosotros. Entonces no se trata solamente de que mi relación con Dios se afirma porque yo vaya a la iglesia, no, ya estamos allí en casita y es allí en mi intimidad, en la búsqueda de Dios continuamente donde mi relación con Él realmente se va a afirmar. Lo que hacemos cuando venimos al templo, que también es un mandato del Señor, porque Él dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, lo que hacemos también como mandato del Señor es reunirnos para seguir alimentándonos, para juntos como hermanos en armonía, presentarnos delante de Él, glorificarle a Él, pero realmente mi relación tiene que ser una relación de intimidad, a solas con Él. Nosotros no podemos limitar a Dios en un lugar, Totalmente, sí. no podemos limitar a Dios en un lugar.
Entonces, como no podemos limitar a Dios, la palabra del Señor dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Donde quiera que caminemos, donde quiera que estemos, en el lugar que podamos estar, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces no podemos tener esos limitantes y decir, no, yo ya no soy cristiano porque yo no voy a la iglesia. Yo sigo siendo cristiano aquí y en cualquier lugar que pueda estar. Entonces la idea de todo esto es nosotros poder manejar todas esas cosas conscientemente. Yo siempre digo que ese Dios que todo lo ve pueda ver que yo sigo siendo un buen cristiano, puedo seguir siendo ese buen hijo que Él me ha comprado a mí, que ha pagado ese precio tan lindo con su sangre preciosa, y yo poder referenciar eso donde quiera que esté. No solamente ser cristiano cuando entro allá a ese templo, a esa estructura, sino ser cristiano en todo momento. Y hago parte de esa buena iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muy bien. Vamos entonces a la tercera y última pregunta. Increíblemente se nos ha pasado ya el tiempo. Como son de buenos estos temas, que ya se nos ha ido el tiempo. Les animamos, por favor, déjenos sus preguntas. Vamos a tratar, como se los decíamos al principio, de dar la respuesta más bíblica que realmente podamos hacerlo. Y vamos entonces a la última pregunta de esta noche y dice de la siguiente manera. Respecto a los diezmos y ofrendas en estos tiempos de no congregarnos, ¿qué? Y vamos a ir a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 23, versículo 23, para que podamos entonces dar respuesta. Antes de pasar a esta cita bíblica, son preguntas que las personas hacen. Muchas las hacen con cierta ironía, muchos como para levantar, digámoslo así, asperezas, para dañar, querer dañar. Son temas muy delicados, pero que son temas también concretos en la palabra de Dios. No podemos tampoco esconder de aquello porque son muchas las personas que dicen, ¿qué hago yo frente a todo esto? Y la palabra de Dios es muy clara. Y vamos a mirar este texto, que aunque no habla tan profundo de todo esto, se hace referencia frente a estas cosas que tienen que ver con los diezmos y las ofrendas. Vamos a leerlo, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y antes entonces también de leerlo, aquí para dar respuesta a esta pregunta, debemos de retomar lo que acabamos de hablar de iglesia. De qué iglesia somos usted y yo, donde quiera que estemos. Y entonces como iglesia, esos principios y esas verdades de Dios nos rigen donde quiera que estemos. Vamos entonces ahora sí a leer en el capítulo 23 de Mateo, versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cuando la palabra de Dios habla en este versículo, frente a todo esto, dice que el Señor Jesús estaba reunido, y entonces empezó a mirar los fariseos. Recordemos que la secta de los fariseos, estos hombres, los fariseos, tenían una connotación muy especial y muy importante en ese tiempo, que eran celosos de la palabra de Dios, personas que querían cumplir la palabra de Dios al pie de la letra, personas que en realidad querían vivir todas las enseñanzas de ese Dios Jehová para ellos en su tiempo. Pero dice el Señor Jesús que Él empieza a confrontarlos y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Dices, ¿por qué? Porque ellos diezmaban todo lo que tenían. Ellos diezmaban, eran muy cumplidores frente a esto que tiene que ver con el diezmo. Ellos dicen que la palabra de Dios para ellos era sagrada y eran cumplidores de esto. Y dice que todo lo que tenían en ese tiempo, de donde venían las mayores ganancias, donde tenían sus riquezas, eran de las maderas, eran de las ramas, de las aromas, de todo esto, de las especies que tenían en ese momento. Y dice que ellos todo lo que vendían, por eso dice, diezmas ¿qué? La menta, el eneldo, el comino. Que diezmaban de todas estas cosas. Todas las ganancias que tenían, dice que las llevaban para allá. Pero el Señor Jesús los confronta, porque ellos habían perdido lo mejor. O sea que el diezmo y las ofrendas es un compromiso que usted y yo tenemos, como aquellas personas que creemos en Dios. Pero no podemos dejar de hacer lo más importante, que dice que es ser compasivos, tener misericordia, aquello de ayudar al prójimo, todas esas cosas. Hay personas que me dicen, pastor, ¿yo qué hago? ¿Llevo los diezmos o se los puedo dar a otra persona? ¿Cierto? Cuando el Señor nos llama a nosotros a ser misericordiosos, usted hace bien cuando ayuda a otras personas. Claro que hace bien. Dios exalta toda esta bonita labor, pero también Él dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. A los fariseos de su tiempo les decía, ustedes hacen bien porque diezman, pero esto es necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello que es misericordia, que es compasión, que es bondad, que es perdón hacia las personas.
todo esto lo explica la palabra de Dios. Todo esto lo explica en todo momento lo que es la palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos dando verdades a partir del conocimiento de la palabra de Dios. Son principios. Todo esto, en este momento, esto que estamos tomando del dar, son principios bíblicos y son principios universales. Cuando hablamos de principios universales, estamos hablando de principios que, como su palabra lo dice, están para justos y para injustos, para creyentes y para no creyentes, y que se hacen una realidad en cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos formó a nosotros dándonos unos principios y unas verdades que van a actuar para nuestro bienestar, pero también nos formó con libertad. Nosotros, ante estos principios de Dios que son verdad, que son eternos, que son reales, que son para nuestro beneficio, Dios nos los pone delante de nosotros, y hay un texto en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8 que dice que cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, que cuando nosotros obedecemos a esos preceptos, a esos principios, a esas verdades de Dios, dice que todo nuestro caminar nos va a ir bien. Y ese es el regalo de Dios para nosotros, pero no nos obliga a hacerlo. Entonces, digamos, ¿cuál es mi actitud frente a esto de los diezmos y de las ofrendas? Mi actitud será la respuesta de mi relación con Dios. Mi actitud frente a qué debo hacer será la respuesta a esto, será mi relación, mi intimidad para con Dios, porque volvemos a decirlo, ni la palabra de Dios, ni nosotros estamos forzando, ni podemos forzar a nadie a hacerlo. Damos una enseñanza, un conocimiento que está en la palabra de Dios para todos, pero en esa libertad con que Dios nos formó, nosotros tomamos la decisión de hacerlo y de no hacerlo. Y hay un texto en el libro de 2 Corintios capítulo 9 versículos 7 al 9 que vamos a leerlo y vamos a terminar con eso para que terminemos este tiempo. Antes de este texto, parece algo muy curioso, pero muchas personas que no son creyentes, que no son evangélicas, a veces uno está en la puerta o en la iglesia, en la oficina, y llegan personas que no se congregan, pero que tienen un principio ya establecido, han leído, sus papás quizás lo hacían, escucharon, y ellos se la creyeron, y no se le hayan creído como una mentira, se la creyeron como una verdad para sus vidas, y vieron que les funcionó, y vio que les funcionó, que es lo más importante. Entonces digan, ¿usted es el pastor de esta iglesia? Tenga el sobre. ¿Y ese sobre de qué? No, de los diezmos. Yo no me congrego, pero yo he creído en ese buen principio. Muchas personas también que están dentro de la misma que llamamos iglesia, son personas que no diezman, que no ofrendan. Entonces, es como yo lo haya creído en mi corazón, es como yo lo haya creído realmente en mi corazón. Nosotros como pastores no estamos presionando a las personas para que lo hagan. No estamos presionando, usted tiene que hacerlo. Es simplemente algo que nace desde nuestro corazón, porque cuando yo he creído las verdades bíblicas de que yo soy un bendecido, cuando doy, igualmente entonces mi bendición va a llegar. Los diezmos, las ofrendas todavía son verdad y son vigentes. La palabra de Dios es vigente en todo momento frente a todo esto. Entonces nosotros tenemos que tener esto claro. Hay muchas personas dentro de la misma iglesia que simplemente no se han arrepentido realmente. Lo podemos llamar así. ¿Por qué razón? Porque verdades bíblicas que ya de personas de tanto tiempo, meses o años, no lo hacen, no lo han creído todavía. Mientras que muchas personas que no son creyentes, que no son de nuestra iglesia, se han creído este principio bíblico. Y a veces yo le he preguntado, ¿y usted qué ha sentido con todo esto cuando dicen, realmente soy un bendecido de Dios? Porque yo he creído en este principio de poder ofrendar y diezmar. Y es que así como la palabra del Señor nos dice que Dios hace caer su lluvia y hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, este principio de la siembra y de la cosecha también es para todos. Sí. Y todos conocemos que el que da, recibe. Y vamos a terminar con este texto que está en el segundo libro a los Corintios, capítulo 9, versículos del 7 al 9, y dice la palabra del Señor: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice el versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Entonces la palabra del Señor nos dice a nosotros
que aparte de conocer este principio bíblico, dice que nosotros debemos hacerlo con libertad y con alegría y con gratitud de nuestro corazón. Pero cuando, digamos, nosotros llegamos a este, digamos, a este nivel, eso, vuelvo a repetir lo que les decía ahorita, esto dependerá de nuestra relación con Dios. No solamente de conocer ese principio, sino de obedecer y de vivir bajo la palabra de Dios, bajo las promesas de Dios, y saber que es un principio totalmente de gran bendición para nosotros. Entonces, bueno, así hemos llegado al final de este tiempo. No sé si tienes algo más que agregar a esta. Lo importante, como dice Corintios, segunda de Corintios, es hacerlo de corazón, conociendo de antemano que hay un mandato, que hay un mandato ya. Y por eso es tan bonita, la misma pregunta lo dice, ¿qué hago con los diezmos y las ofrendas? Recuerde que el diezmo es un compromiso, los diezmos son un mandato de nuestro buen Dios. Las ofrendas son algo que surgen desde nuestro corazón, de nuestro corazón. Entonces es como usted lo tenga en su corazón, como usted lo desee hacer, pero dice y resalta mucho que no con tristeza, no por necesidad tampoco, sino como ya haya propuesto en su corazón el poderlo hacer. Y con alegría también, así es. Es muy bonito todo ese tema y es muy largo, también muy extenso, pero queremos abreviarlo en este corto tiempo y con estos 2 versículos que leímos, 3 versículos que leímos, para poder así tener como respuestas de interrogante de momento. ¿Qué hago yo en el momento que no me estoy congregando? Mis amados queridos, si usted ha tenido en su corazón el seguirlos llevando allá donde se congrega, donde se alimenta de ese pan espiritual, donde usted se está alimentando, no lo haga tampoco. No es que yo ya como no me congrego no sé a dónde llevarlos. No, allá donde se ha alimentado, allá donde está escuchando igualmente, siga bendiciendo su templo, siga bendiciendo igualmente sus pastores también, siga bendiciendo las personas que son bendecidas a través de estos recursos que usted lleva, que es muy importante. Son recursos que usted lleva y al llevarlos son distribuidos para muchas cosas y ayudar a otras personas también con mucha necesidad. Así es. Bueno, hemos llegado al final de este tiempo y es nuestro deseo y nuestro anhelo que haya sido de mucha bendición para ustedes. Queremos continuar con estos tiempos porque sabemos que son de mucha edificación. Estoy totalmente convencida que preguntas como estas tal vez se habían formulado muchos de ustedes y por temor y lo que compartíamos anteriormente por muchas cosas no lo hubiéramos hecho, pero bueno, aquí esperamos que hayan sido resueltos, hayamos podido ser lo más claros posibles y bíblicamente posibles para que usted, digamos, tenga paz y tenga tranquilidad en su corazón frente a esto. Ha sido un lindo tiempo. Les agradecemos su compañía, les invitamos a que por favor sigan con nosotros allí en todos estos tiempos que queremos tener dentro de 8 días, si Dios así nos lo permite. Vamos a tener entonces un segundo testimonio, una familia muy especial va a estar con nosotros y va a estar dando un testimonio también tremendamente poderoso. Les invitamos entonces a que nos sigan acompañando allí en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube nos encuentran. Déjenos sus comentarios, déjenos saber desde dónde nos ve, déjenos su salud, todo lo que nos quiera escribir allí, nosotros lo recibiremos y obviamente daremos respuesta. De verdad que es un tiempo muy agradable, muy agradable, muy especial. Porque el poder sacarnos de dudas a partir de la palabra de Dios, y también utilizamos la parte de la ayuda de la psicología, que es tan linda, ¿no? No podemos dejar la parte en ningún momento, porque todo eso es un complemento, y la misma psicología complementa mucho de lo que es palabra de Dios, de lo que es palabra de Dios, entonces nos agrada mucho todo eso. Entonces vamos a orar y vamos a la gracia de Dios. Recuerden todo momento que les amamos. Para los que son iglesia, les extrañamos grandísimamente, ¿cierto? Y esperemos en el buen Dios que en algún momento podamos de nuevo abrazarnos y poder congregarnos en ese templo, ¿cierto? Pero usted que es iglesia, continúa ahí en todo momento conectadito. Y usted que es un amigo, que es alguien que está llegando por primera vez, qué bueno que también nos mande sus saluditos o algunas preguntas, algunos interrogantes, para poder igualmente tener respuesta juntamente para con cada uno de ellos. Bueno, entonces vamos a orar. Gracias por estar ahí, por conectarse, por acompañarnos, por apoyarnos con estos buenos tiempos que tenemos. Les esperamos. Recuerden, tenemos un compromiso como iglesia el próximo domingo, 7 de la noche. Así que por favor permanezca allí conectadito y que juntos podamos siempre desde allí, desde casa,
mientras que pase todo este proceso, glorificando y honrando el nombre del Señor. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios? Soberano Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias por estos buenos espacios, Señor, estos espacios que nos edifican, estos espacios, Señor, que permiten, Padre eterno, que podamos expresar esos sentimientos, esas dudas, esas preguntas, Señor, que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, y que a través de tu palabra, Señor, que es verdad, pues tú permites que podamos tener claridad. Señor, te damos gracias por todas las personas que nos acompañaron, por todas las personas que hoy se conectaron, por sus preguntas. Danos toda la sabiduría, toda la humildad para poder traer una respuesta apropiada, Señor. Y bueno, Dios, hacerlo siempre, Señor, desde tu verdad, desde este principio, Señor, que es tu palabra, soberano Dios. Te damos gracias, encomendamos esta noche en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para todos un abrazo grande, grande, les amamos mucho, gracias por estar con nosotros, y si estás por primera vez allí conectado, déjanos tu nombre, déjanos allí tu mensaje, queremos saludarte. Muchas gracias por acompañarnos, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones para todos.